Amados hermanos, estamos ya en la semana número 14 de lectura bíblica. Estamos viendo todo el Nuevo Testamento y yo me he gozado viendo estas lecturas y todo lo que hemos estado haciendo. Me he gozado bastante y te quiero animar de que por favor, ya solo nos quedan 2 semanas más. Trata por favor de no perderte las lecturas bíblicas de las próximas 2 semanas. Es más, realmente es solo como 1 semana y media que nos queda, porque la última semana es un poquito corta. Entonces, amados hermanos, ya la próxima semana estarás entrando en Apocalipsis y el día de hoy quisiera que pusiéramos atención porque vamos a dar nuevamente un repaso más acerca del libro de Hebreos. Habíamos mencionado la semana pasada acerca de Hebreos, pero solamente lo tocamos un poquito y realmente Hebreos es de bastante información, bastante doctrina que necesitamos por lo menos un segundo día para ver algunas otras cositas que necesitamos ver. Una de ellas es que mencionamos, amados hermanos, que Hebreos es, déjame ponerlo aquí para que si tú repasas puedas ver ahí en qué libro estamos hablando. Amados hermanos, mencionamos de que el título de Hebreos es el sacerdocio de Jesucristo. Entonces, hay una importancia en el sacerdocio de Jesucristo, en el libro de Hebreos. Ese es el título principal. Eso es lo que le dan los estudiosos al libro de Hebreos, el sacerdocio de Jesucristo. Y es que cuando nos vamos a dar cuenta de lo mejor que es este pacto, que el pacto anterior, amados hermanos, necesitamos darle gracias al Señor por ello. Por eso es muy peligroso regresar a las costumbres de antes, a las cosas de la ley. Es muy peligroso regresar a ello, porque si una cosa Hebreos nos aclara es acerca de la importancia de este nuevo pacto. Es más, si vas conmigo por favor a lo que es Hebreos capítulo 9, versículo 11. Miremos lo que dice. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, circula eso, un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Ahora, tú dirás, pastor, ¿y para qué me va a servir esta información? Bueno, yo no sé si tú sabes, pero hay religiones que están fundadas en el dicho de ellos, amados hermanos, de que Jesús todavía apenas acaba de entrar. Eso es lo que dice una religión. No me recuerdo exactamente cuál es la religión. No sé si son los adventistas o los mormones. Uno de los dos es. Amados hermanos, una de esas 2 religiones dicen de que Jesús apenas en el año 1800 y algo entró al lugar santísimo. Pero eso es totalmente erróneo. Y tiene confundida muchísima gente, amados hermanos. Por eso es importante estos versos. Porque aquí nos dice de que Él entró una sola vez. Dice, entró al lugar santísimo. Mira hasta dónde entró. Una vez para siempre. Él no necesita seguir entrando. Él ya entró, ya sació, amados hermanos, lo que se necesitaba. Y dice, por medio de su propia sangre. Nos damos cuenta, por medio de su propia sangre, Él entró. No fue en 1800, como dice esta religión que te digo, sino que más de 2000 años. Él entró ahí, amados hermanos, a ese lugar santísimo. Ahora, la palabra de Dios también nos dice, y esta es la importancia de Hebreos, nos dice, amados hermanos, que el capítulo 10, versículo 1, nos dice, mira lo que dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, muy importante esto, y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí viste eso, hermano?
Y entonces, ¿por qué mucha gente está regresando a las raíces judías? Si la misma palabra de Dios nos dice que la ley nunca, no está diciendo de vez en cuando, está diciendo nunca, nunca puede, dice aquí, mira, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, a ser perfectos. O sea que la ley nunca iba a poder hacer perfectos a aquellos que se acercaban a ofrecer sus sacrificios. Amén. De otra manera, y aquí nos da la confirmación, de otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, la ley no podía, por medio de los sacrificios, nunca hacer perfectos a los que se acercan. Pero mira otra cosa que nos enseña Hebreos. Nos dice, amados hermanos, en el capítulo 10, versículo 4, nos dice que tampoco los podía perdonar. ¿Qué? Sí, amado hermano. La ley, los sacrificios de la ley, de los toros, de los cabritos, no podían perdonar pecados tampoco. Mira lo que dice el versículo 4. Porque es imposible que la sangre de toros, ahora otra palabra importante, imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Amén. No podía perfeccionar a aquellos que se acercaban, pero tampoco podía quitar los pecados de la gente que se acercaba. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí. Bueno, entonces, amados hermanos, ¿será entonces de que el día de hoy nosotros vivimos sin ley porque la ley no perfecciona, la ley no perdona, los sacrificios de los cabritos y de los toros no perdonan los pecados de la gente? Y entonces, ¿en qué quedamos ahorita nosotros bajo un nuevo pacto? Bueno, la palabra de Dios no nos dice que no tenemos leyes. Es más, las leyes del nuevo pacto, amados hermanos, son mucho más estrictas. Amén. Son mucho más estrictas y son mucho más leyes el día de hoy en el nuevo pacto. Un día tal vez vamos a ver todas las leyes del nuevo pacto. Es un estudio maravilloso, pero es de bastante estudio, es de bastante meternos a ver todo eso, es bastante. Pero mira lo que encontré en este versículo que nos va a ayudar a entender esto. Capítulo 10, versículo 14. Esto es lo que ocurrió en el nuevo pacto. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y mira lo que dice. También el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Entonces ahora, amados hermanos, las leyes están aquí adentro. El Espíritu Santo seguido nos está dejando instruyendo, nos está dejando saber, nos está instruyendo, nos está recordando, seguido nos redarguye. Amados hermanos, el día de hoy nosotros estamos siendo santificados por el Espíritu Santo, purificados por el Espíritu Santo. Hoy día nosotros estamos en un mejor pacto. ¿Por qué recalco esto bastante? Porque hay demasiados cristianos, amados hermanos, que no leen estas cosas en la palabra de Dios y se van detrás de un montón de doctrinas que no convienen. Es por eso que Hebreos también, amados hermanos, capítulo 2, versículo 1, nos dice, Hebreos igualmente. ¿Por qué nos lo dice Hebreos?
Porque en Hebreos, amados hermanos, Hebreos está escrito hacia una comunidad de cristianos con cultura hebrea. Amén. Tengo aquí algunas notas que nos pueden ayudar. Déjame ver. Hebreos está escrito, amados hermanos. Vamos a ver. Amén. Estaban siendo perseguidos, amados hermanos. Este grupo de personas, esta audiencia, estaba siendo perseguida por la religión judía. Es más, amados hermanos, hay capítulos en Hebreos donde el Señor les habla fuerte por medio de Hebreos, dejándoles saber de que si ellos pisotean la sangre de Cristo, ya no hay más sangre por sus pecados. Porque ¿qué era lo que estaban haciendo algunas de estas personas en ese entonces? Lo que hacían era de que iban a la iglesia cristiana, se juntaban con los cristianos, reconocían a Jesús como su Salvador, pero por si las dudas, iban a sacrificar los corderitos todavía. Iban, amados hermanos, a cumplir las cosas de la ley, por si acaso no funcionaba lo de Jesús. Y eso es mal. La ley, amados hermanos, como lo estamos leyendo aquí, no podía perfeccionar, y tampoco los sacrificios de toros y de ovejitas, corderitos, no podían perdonar. Entonces nos lo deja claro Hebreos, porque esta gente, esta audiencia está siendo perseguida por los judíos para regresarlos nuevamente, y los están confundiendo. Pero el día de hoy no es muy diferente, amados hermanos. El día de hoy hay muchas religiones que están persiguiendo a los cristianos para ganárselos, cristianos que no tienen bases bíblicas. Pero tú y yo necesitamos seguido estar pegados a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Bueno, entonces, amados hermanos, este capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Dice, no sea que nos desviemos. Esta versión Reina Valera dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Amén. De mucha importancia ese verso. También nos lo muestra ahí en Hebreos. Entonces, las leyes están ¿dónde? En el corazón, según capítulo 10, versículo 14 al 17. Y en nuestra mente, el Espíritu Santo constantemente nos las muestra. Ahora, antes de pasar al próximo libro, quiero también mencionarte, amados hermanos, acerca del sumo sacerdote. Miremos, por favor, las diferencias. Esto lo vimos en la clase del Pentateuco, si no me equivoco, el Pentateuco. Y miremos, por favor, lo hermoso de nuestro sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote también es muy distinto al sumo sacerdote de la ley. Miremos, por favor. En Levíticos 16:4 nos muestran que las vestiduras de Aarón, el sumo sacerdote, eran vestiduras santas. Pero en Hebreos 4:15 se nos dice que no solamente las vestiduras del sumo sacerdote eran santas, que nuestro sumo sacerdote todo es santo. Todo. Mucho mejor pacto el día de hoy que el del pacto antiguo. En Levítico se nos dice que entró el sumo sacerdote Aarón a un tabernáculo terrenal. Nuestro sumo sacerdote entró a un tabernáculo celestial. Amén. También se nos dice en Levítico de que entraba el sumo sacerdote Aarón una vez al año. Amén. Al lugar santísimo. Una vez al año, solamente. Ahora, amados hermanos, nuestro sacerdote entró una vez para siempre.
una vez para siempre. Y es más, amados hermanos, ahora nosotros también podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Las diferencias. También, amados hermanos, el sumo sacerdote Aarón llegaba más allá del velo, pero eso era todo lo que hacía. Nuestro sumo sacerdote, amados hermanos, Jesús, partió el velo con su sacrificio. Es por eso que tú y yo podemos entrar al lugar santísimo, a causa de nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote Aarón hacía sacrificios por sus propios pecados. Nuestro sumo sacerdote se hizo sacrificio por los pecados de otros. Mira qué hermoso esto. Todos estos versos en Hebreos, todos, amados hermanos. Y por último, el sumo sacerdote Aarón ofrecía sangre de animales. Nuestro sumo sacerdote ofreció su propia sangre por nosotros. Entonces, nos podemos dar cuenta de que es importante que nosotros conozcamos, amados hermanos, lo que el Señor Jesús ha venido a hacer en este nuevo pacto. Bueno, ahora sí, pasemos por favor, amados hermanos, a lo que es Santiago. Amén. Santiago. Y vamos a ver varias cositas ahí en Santiago, que era otro de los libros que tenías que haber leído. Amén. Y Santiago, amados hermanos, fíjate que yo saqué un estudio de Santiago que me encantó. Santiago es uno de mis libros favoritos. Yo sé que seguido menciono eso. Pero miremos rápidamente el título que le dan los estudiosos a la epístola de Santiago es el libro de la fe y el libro de las obras. O sea, el libro de la fe y obras. Así le ponen los estudiosos. Esto va a estar en el examen, así que apúntalo. Los estudiosos le dan el título de el libro de la fe y obras. Es más, amados hermanos, algo que vas a encontrar en Santiago es que la palabra fe aparece 16 veces en Santiago y la palabra obras aparece 16 veces en Santiago. Las dos palabras principales aparecen, o palabras claves, pudiéramos decir, aparecen 16 veces cada una de ellas. Amén. El verso clave de Santiago está ahí en Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17. Vayamos ahí. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. De eso se trata Santiago. Y Santiago comienza, amados hermanos, con unos versos interesantes. Comienzan hablando acerca de lo que es la prueba. Amén. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y fíjate, amado hermano, que a veces no le entendemos este verso porque dice la palabra paciencia. ¿Y qué significa eso? Bueno, esta palabra, amados hermanos, realmente es la palabra hipomone, que significa también resistencia, como lo podemos ver aquí. Resistencia o perseverancia. Eso es lo que significa esta palabra hipomone. Amén. Paciencia. Entonces, cuando nosotros estamos bajo prueba, esa prueba produce en nosotros resistencia. Resistencia es aquello que produce el atleta entre más corre y corre y corre. En algún momento va agarrando aguante, también le decimos nosotros en Guatemala. Pero algunos usan la palabra resistencia, va agarrando resistencia. Puede correr más rápido, puede correr
con menos esfuerzo. Eso es resistencia. Bueno, la prueba produce eso mismo en el cristiano. No te espantes de las pruebas. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos de estar, tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otro de los temas aquí, amados hermanos, aparte de la prueba, es acerca de lo que es, vamos a ver, la sabiduría. Mira por favor ahí conmigo en el capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, perdón. La sabiduría es otro de los puntos aquí, en los primeros versos de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero está hablando de un solo tema, amados hermanos. Ese es el contexto del tema que acabamos de ver. La sabiduría en medio de la prueba. Amén. Saber por qué, cómo debemos de pasar la prueba. La sabiduría, fíjate que en el capítulo 8 de Proverbios aparecen, amados hermanos, varias palabras que tienen que ver con la sabiduría. Capítulo 8, lo puedes ir a buscar despuesito en tu casa, pero te las voy a decir rápidamente. La sabiduría es prudencia. Es más, yo cuando saqué esta prédica le puse acerca de la sabiduría, le puse los caminos de la sabiduría. Son varios caminos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caminos encontré yo ahí en el capítulo 8 de Proverbios. El primero es prudencia. Amén. El segundo es consejo. El tercero, discreción. Todo esto es sabiduría. ¿Por qué te va a ayudar esto en las pruebas? Amado hermano, porque la prudencia te va a ayudar en la prueba. El consejo te va a ayudar en la prueba. La discreción te va a ayudar en la prueba. La próxima es cordura. ¿Sabes qué es cordura? Cordura es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Imagínate eso. Dice la palabra del Señor, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Después viene la palabra rectitud. En Proverbios 8, rectitud. La otra es buen juicio. Y la última, justicia. Estas son 7 palabras, amados hermanos, 7 palabras en el libro de Proverbios capítulo 8 que tienen que ver con sabiduría. Nuevamente, prudencia, consejo, si alguien las escribe en el comentario, por favor. Prudencia, consejo, discreción, cordura, rectitud, buen juicio y justicia. Amén. Interesante esto. Entonces, seguimos viendo Santiago y nos vamos a dar cuenta que de repente, amados hermanos, nos hablan también del hombre de doble ánimo. En el capítulo 1, ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y este es uno de los puntos principales de Santiago. Lo mencionan varias veces. Doble ánimo, en algunas versiones se menciona como gente de doble mente. Sí, en la versión Nueva Biblia de las Américas, en inglés, mencionan doblemente, double-minded. Pero mira todo lo que habla acerca de la persona de doble mente o de doble ánimo. Una de las cosas que menciona es, amados hermanos, que no es constante en todos sus caminos. Ahí lo tenemos. Pero también menciona en el capítulo 2, versículo 8, que no es constante tampoco en el trato con sus hermanos. Mira conmigo ahí, por favor. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás.
Bueno, entonces, una de las cosas que ocurre, como ese es el contexto, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2, versículo 8 y 9, nos damos cuenta que también la persona de doble ánimo es inconstante en el trato con sus hermanos. Amén. También, amados hermanos, el capítulo 3, estamos hablando de la persona de doble ánimo, capítulo 3, versículo 9 al 12, nos habla también de que la persona de doble ánimo es inconstante en lo que habla. Una persona de doble mente dice una cosa acá y dice otra allá. Un día dice tal cosa, el otro día dice tal otra. Mira lo que dice ahí. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ese es uno de los temas principales de Santiago, el doble ánimo o la doble mente. Puedes hacer un estudio más profundo acerca de esto. Y nos dice la solución. Santiago nos da la solución a la doble mente. Cuando tú te has dado cuenta que eres una persona de doble ánimo, aquí está la solución. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Este es uno de los temas principales aquí. Purificad vuestros corazones. O sea, el problema de la persona de doble ánimo está aquí, en el corazón. No está en la mente porque digamos de que no puede tomar decisiones. No, el problema está aquí adentro. Y la Biblia dice, amados hermanos, que debemos de purificar ese corazón, limpiarlo. La persona de doble ánimo es aquella persona, amados hermanos, que probablemente hasta le sirva a dos diferentes señores. Amén. Persona de doble ánimo no va a poder agradar a ambos. O el dinero o Dios, ¿verdad? O cualquier otro señor. Amén. No vas a poder agradarle al Señor de señores y agradarle a cualquier otro señor que te hayas hecho. No se puede. Esa es la persona de doble ánimo. Vamos a ver qué más hay aquí en Santiago. Santiago también, amados hermanos, nos habla acerca de la tentación. Amén. En el capítulo, vamos a ver, capítulo 1, versículo 14. Y te voy a dar la clave aquí que yo he encontrado. He predicado de este versículo muchas veces con la juventud, con los adultos. Dice, amados hermanos, y acabo de dar unas clases acerca de esto, acerca de la tentación. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, leámoslo en otra versión para que le entendamos, porque por eso es de que a veces no entendemos este versículo. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Miremos otra versión. Versículo 14. Esta es la que yo quería. Mira lo que dice. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. Entonces, y esto es lo que le decía yo a los jóvenes, el problema del por qué, amados hermanos, Satanás tiende a jugar con nosotros es porque no le rendimos a Dios nuestros malos deseos. Y entonces, amados hermanos, nos encontramos en situaciones donde Satanás nos trae exactamente lo que tanto hemos estado deseando. Nos lo viene a ofrecer. Y algunos huyen de la tentación en ese momento. Y otros se quedan.
a probar el platillo que Satanás les acaba de servir. Pero la palabra de Dios nos dice, y esto es lo que nos enseña Santiago. En una versión nos decía, en el versículo 14, nos decía que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Pero esta otra versión ya le cambió un poquito y no dice concupiscencia, sino que dice pasión, nuestra propia pasión. Pero esta versión nos deja saber qué significa todo esto. La versión Dios habla hoy nos dice que la pasión, la concupiscencia, realmente lo que están tratando de decir ahí son los malos deseos. ¿Sabías de que si tú comienzas a examinarte y a ver los malos deseos que hay en tu corazón y se los comienzas a poner a los pies de Cristo, dime por favor, hermano, ¿qué va a poder venir a ofrecerte Satanás si el deseo ya no lo tienes? Esa es la clave para vencer la tentación. No necesitas, amados hermanos, esperar a que te venga la tentación, porque pocos son, ya delante de la tentación, pocos son como José. Pocos son como José, amados hermanos. Entonces, no te expongas a ese punto, sino que aquí nos está enseñando que los malos deseos son los que vienen, amados hermanos, y nos atraen. Amén. La tentación viene, amados hermanos, a atacar nuestros malos deseos. ¿Y qué si ya comienzas a rendirle sus malos deseos? ¿Cómo se producen los malos deseos? Bueno, comienza en la mente. Comienza, amados hermanos, en lo que has estado pensando. Se comienza a desarrollar. Es más, yo le decía a la juventud y a los adultos, yo creo que también aquí hace unas semanas que estuvimos viendo esto, les decía, hay veces el enemigo es tan astuto que hasta sueños manda. Sueños, amados hermanos, para que se produzca un mal deseo. Y como el cristiano a veces no puede discernir que lo que está ocurriendo es que se está desarrollando un deseo, de repente ya solamente viene la tentación. O sea, amado hermano, que esto es un desarrollo. ¿Tú páralo dónde? En los malos deseos. En ese momento lo debes de parar. Si comienzan a haber pensamientos, el sueño que tuviste con el hermanito aquel, con la hermanita aquella, pero esa es una relación prohibida, amados hermanos, ¿de dónde vas a estar teniendo, amados hermanos, la posibilidad de que algo se vaya a dar? No se puede, amados hermanos. Por eso es importante entonces romper todo mal deseo. O, por ejemplo, aquellas personas que se van al mundo a buscar a sus novios o a su novia y dicen, amados hermanos, es que Dios lo va a traer a los pies, a sus pies. Es que Dios lo va a hacer. Amados hermanos, es más fácil de que te deshagas de esos malos deseos rindiéndoselos al Señor, a que alguien realmente nazca del cielo, ¿cómo se llama? Porque tú lo sedujiste a que viniera a los pies de Cristo. Eso es muy difícil, amados hermanos. La gente que se enamora allá afuera usualmente viene buscando a la iglesia a aquella persona de la cual se enamoró. No viene usualmente buscando a Cristo. Es muy difícil y es raro el cristiano verdadero que se convirtió de esa manera. Hay sus casos, definitivamente, pero es muy raro que se dé. Entonces, este es uno de los temas que menciona Santiago. Ya se me está acabando el tiempo. Bueno, miremos, amados hermanos, la tentación, ¿verdad? Tienes que saber que la tentación es insistente. Amén. La tentación tiene un proceso que termina en muerte. Dos cosas que tienes que saber muy importantes de la tentación. La tentación comienza con un mal deseo. Amén. 3 cosas ya te voy diciendo. Amén. La tentación comienza con un mal deseo. Por último, vamos a ver aquí en Santiago otro de los temas de mucha importancia. Santiago capítulo 1, versículo 19. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar
Y en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de toda la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Bueno, este mensaje que dan aquí, hay veces, y yo hacía esto, lo pasamos de largo. Ni nos dimos cuenta que está ahí. Ya te diste cuenta, amados hermanos, que nos hablan aquí que antes de que esa palabra dé su fruto en nosotros, esa palabra sembrada de su fruto en nosotros, nosotros tenemos que mantener el terreno limpio. Por eso se nos dice aquí, así pues despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda. ¿Sabes por qué la gente no recibe la palabra de Dios en sus corazones? Porque el corazón está lleno de cosas que ahogan lo que ha sido sembrado. Es de mucha importancia. Yo le he dicho esto tanto a la iglesia. Véngase 15 minutos al servicio antes del culto y venga a preparar el corazón. Ay, pastor, es que usted no sabe que ya el Señor no habla por medio de mi pastor. Es bien aburrido. Bueno, es aburrido tal vez porque tú no estás pidiendo de que te hable Dios. Amados hermanos, yo como pastor te puedo decir, hay una lucha grande como pastor pidiéndole a Dios de que Dios le hable al pueblo. Es una lucha inmensa. Pero qué facilito sería para el pastor, amados hermanos, que no fuera solamente él luchando esa lucha, sino que fuera un equipo de personas que vienen antes a los servicios a buscar al Señor y limpiar ese corazón para que haya un corazón dispuesto para lo que Dios va a hablar en ese momento. Yo te aseguro, amados hermanos, que sería una gran ayuda al pastor. Pero aparte de eso, yo te aseguro de que ese corazón contrito y humillado el Señor no rechaza. Y esa oración el Señor la escucha. Ahora, dice aquí, así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Despojémonos, eso es lo primero, despojémonos de toda impureza, para que la palabra sea sembrada en buen terreno. Bueno, y también, amados hermanos, nos habla Santiago acerca de la lengua. Amén. Santiago también nos habla de la lengua ahí en el capítulo 3, versículo 3 en adelante. Amén. Capítulo 3, versículo 3. Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos, aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Nos dice varias cosas acerca de la lengua. Nos dice, amados hermanos, que la lengua tiene un mundo de maldad. Amén. Ahí lo vamos a encontrar. Vamos a ver esta versión. Dice aquí el versículo 6. Y la lengua es un fuego. Primera cosa. La lengua es un mundo de maldad. Amén. Dos cosas. Y dice, amados hermanos, que es inflamada por el mismo infierno. Mire, y ella misma es inflamada por el mismo infierno. Tres cosas. Y dice, amados hermanos, que tiene veneno mortal. Aquí, lo vamos a ver. Aquí dice, mira, llena de veneno mortal.
4 cosas que Santiago nos dice de la lengua. Tal vez nunca te habías dado cuenta de estas 4 cosas. Son cosas que nunca te las imaginaste que estaban dentro de tu ser. Fuego, dice que es como fuego que puede destruir, puede incendiar un bosque entero. Cuando la Biblia habla de bosques, se trata de personas. Los hombres son como árboles en la Biblia. O sea, está hablando de personas, de un montón de gente. Pero también dice, amados hermanos, que es un mundo de maldad. Amén. ¿Qué significa eso? Puede llevar y puede traer maldad. La lengua. Pero la tercera cosa dice que es inflamada por el infierno. O sea, amados hermanos, que la lengua puede ser influenciada por el mismo diablo. Eso lo podemos ver en Pedro. Después de que Pedro dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre del cielo. Y después viene Pedro y le dice, Señor, no vuelvas a decir de que te vas a morir. Y viene Jesús y le dice, aléjate de mí, Satanás. Eso es lo que puede hacer la lengua. La lengua es inflamada por el infierno. Pero el cuarto punto, tiene veneno mortal. Puede matar. Eso es lo que significa. Veneno mortal es que te puede matar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado también a quién escuchamos. Esas cosas nos habla Santiago. Bueno, amados hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Y quiero, amados hermanos, rápidamente solo darte la información de primera y segunda de Pedro para que la tengas, pero no vamos a poder profundizar como lo hicimos con estos 2 otros libros. Primera de Pedro, amados hermanos, se trata del el título que le dan es Sufrimiento y Gloria. Amén. Sufrimiento y gloria. ¿Estamos? Tiene que ver mucho, Primera de Pedro, con el tema del sufrimiento. Amén. Primera de Pedro. Ahora, nos habla acerca de que somos extranjeros. Amén. Nos habla de la vida temporal aquí en esta tierra. Nos habla, amados hermanos, de cómo debemos de vivir en esta tierra. De eso se trata Primera de Pedro. Ahora, también, amados hermanos, segunda de Pedro, que es la última que vamos a ver, el título es El libro del conocimiento verdadero. Amén. Segunda de Pedro se trata del libro del conocimiento verdadero. Y algo que tienes que apuntar, que es de mucha importancia, que tengo aquí en mis notas, es la sabiduría que recibieron Adán y Eva era de una fuente condenada. Dios no está interesado que tú lo conozcas buscando cualquier fuente. A Dios sí le interesa, amados hermanos, que tú busques la fuente correcta. O sea, Dios quiere que recibamos conocimiento, pero tenemos que tener cuidado de dónde estamos recibiendo el conocimiento. Porque hay muchas verdades de Dios, amados hermanos, que puedes estar escuchando de otro lugar que no sea de la Biblia. Y te digo verdades de Dios. Pero muchas de esas verdades acerca de Dios pueden estar contaminadas con doctrinas del error. Segunda de Pedro nos habla acerca del libro del conocimiento verdadero. Quiere decir que hay un conocimiento falso. De eso se trata Segunda de Pedro. Amén. Dios quiere que recibamos conocimiento, pero a Él le importa cómo lo obtenemos. Amén. Y le importa también de dónde lo recibimos. Satanás, la serpiente les dio conocimiento a Adán y Eva de cosas que ellos no comprendían. Amén. Pero era una fuente condenada. Amén. Tengamos mucho cuidado lo que escuchamos en la internet. Amado hermano, que Dios te bendiga. Espero de que todo esto te haya
te haya ayudado en tu lectura.